Bienvenidos de nuevo a otra meditación, las buenas noticias. El Evangelio para el cuarto domingo de Pentecostés es de Mateo capítulo 9, los últimos versículos, y los primeros 8 versículos del capítulo 10. Tenemos aquí el trato en el Evangelio de Mateo, donde Jesús escoge a sus 12 discípulos y les da autoridad para predicar la palabra de Dios. Ahora, cuando digo escoge, más bien significa reúne, porque Dios ya había escogido a sus discípulos, pero ahora los escoge para ser no solamente oidores, no solamente seguidores, sino también predicadores. Es decir, el mensaje que habían oído, el mensaje en la cual creyeron, ahora es tiempo para compartirlo. ¿Y por qué Jesús mandó a sus 12 discípulos? Porque Jesús no tomó el tiempo de hacerlo solo. Actualmente era la mejor persona para hacerlo. Jesús conoció bien el mensaje. Jesús supo cómo llegar al corazón del pueblo. Pero la verdad es, como vamos a leer en el primer párrafo, y muchos de nosotros oímos esas palabras casi cada año. Jesús tiene compasión del pueblo. Y Él reconoce que mientras más comparten, más llegan a oír. Dios quiere que tú y yo oremos a Él, pidiéndole todo en el nombre de Jesús. Y Dios a veces nos da la respuesta a la oración por señalarnos a nosotros mismos. Jesús hizo esto. Vio al pueblo descarriado, perdido, y rogó a Dios que hayan más obreros para compartir la palabra. Y pidió que los discípulos rogaran esa misma oración. Y en el próximo versículo, Él los manda. A veces tú y yo en nuestras iglesias pensamos, pero el trabajo de compartir la palabra de Dios es del pastor. Yo no soy pastor. Tú y yo, como cristianos bautizados, tenemos la oportunidad, el deseo, la misma compasión de Jesús y el cariño para quienes amamos, para compartir este mensaje. Mensaje de Dios para hoy. Él nos envía para compartir la palabra de Dios. Mateo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídenle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Reunió entonces a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios.